empecé a leerme un libro de Saramago, que tengo. No es un libro de novela, sino frases de Saramago escritas en periódicos y esto. Y dice, hay una frase que dice: no vivimos en localidades, vivimos en nuestros recuerdos. Está muy bien, porque dice que cuando volvió a Ciñaga, su pueblo, habían quitado todos los olivos y habían plantado otras cosas más, como comercialmente más sostenibles, y decía, ya no reconocía a mi pueblo. Y entonces pensó, no vivimos donde vivimos, sino en los recuerdos. Es bonito, ¿verdad? Buenos días, Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carmen, de Cádiz, y me he hecho de La Cafetera porque hace 2 años le pregunté a mi marido por una recomendación de podcast para escuchar y él me recomendó La Cafetera. Y desde entonces, pues la verdad que me enganché y os escucho cada día. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The Senate adjudges that the respondent, Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment. El objetivo es la gratuidad, o sea, mejorar la calidad de los servicios y que se garantice el derecho a la salud gratuito. Que hay equipos que se requieren, que son muy costosos, medicamentos muy costosos. Es la salud del pueblo. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Jamás. A Venezuela no la aplasta nadie. Venezuela lo que va es pa'lante. Trabajo, trabajo, amor, constancia. Me da una enorme alegría que antes de que empecemos a hablarlo, usted exprese nuestro apoyo en el fondo, su apoyo a nosotros en el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es muy importante. Resolver el tema de la deuda es una condición necesaria para poder crecer. Y el Fondo Monetario tiene que esta vez escucharnos y ayudar nuestra propuesta. Que siente la Consejería de Sanidad de que el paciente en La Gomera hospitalizado siga en buen estado de salud. Quiero hoy trasladar al pueblo amigo de China, en nombre del Gobierno de España y del pueblo español, así como en el mío propio y de la Reina, nuestra más sincera expresión de solidaridad y apoyo en estos momentos especialmente difíciles de emergencia sanitaria. Somos una especie en peligro de extinción. Para que sigamos alimentando a la sociedad, necesitamos que nos apoyen desde las administraciones públicas. La formación de precios. Y ahí es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno. Solicitamos formalmente que Pedro Sánchez cancele la reunión que tiene con alguien que no debería ostentar ya la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Claro, porque hoy a mediodía está previsto que tenga lugar esa reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Torra, y la derecha sigue en esta obsesión. Bueno, en el título del programa habíamos puesto... Sigue todavía en su obsesión constitucionalista. Constitucionalismo también es un concepto demasiado amplio, porque aquellos que están reivindicando que la Constitución se cumpla también son constitucionalistas, y en eso también está el Partido Socialista, está Podemos, está Izquierda Unida. Lo que están exigiendo es que se cumpla la Constitución. Pero lo hemos definido así, hacemos esta pregunta hoy con el programa: ¿dónde está la derecha? Sigue todavía en su obsesión constitucionalista, porque lo que es verdad es que la derecha ha perdido la capacidad de iniciativa política, la capacidad de acción política. Se encuentra sometida al vaivén de los acontecimientos de actualidad, ya no está marcando la agenda, porque se ha quedado perdida en su obsesión. Ahora ya estamos en otra. Ahora ya estamos pues probablemente en el coronavirus, en la protesta agrícola, estamos en un montón de temas, con un montón de temas sobre la mesa, pero siguen ahí, R. Cuidado, a ver si van a seguir el mismo camino que siguió Albert Rivera. Muy buenos días, cafetera. Vamos a reflexionar sobre esto. Os pedimos vuestra ayuda, vuestra participación hoy con el siguiente hashtag: #AgroLaCafetera. #AgroLaCafetera, porque en efecto en España están en pie de guerra los agricultores que saltan a las calles pidiendo revisión, control sobre los precios para pues no cobrar menos de lo que cuesta producir los alimentos. #AgroLaCafetera es el hashtag con el que vamos a organizar un poquito la conversación del programa. Muy buenos días, mundo. ¿Quieres un café? María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿No te parece que de pronto la derecha es como está como con el pie cambiado? Están en un debate que ya es el de ayer. Es que ni siquiera el debate que plantean las portadas. Es decir, ya incluso se han desmarcado tanto de la agenda pública, de la agenda política y de la agenda mediática que ni siquiera las portadas, que siempre van en sintonía con la agenda política del Partido Popular o de Ciudadanos, no tienen nada que ver con la actual agenda política de estos partidos. O sea, claro, que ni siquiera... Podemos recuperar Venezuela, si de lo que se trata es de volver a señalar a Podemos por su afinidad con el antiguo gobierno de Venezuela. Si de lo que se trata es eso, podemos recuperarlo, que de hecho es lo que hace alguna portada, porque ayer Donald Trump recibió a Guaidó en la Casa Blanca, y entonces esto en España de pronto tenemos el mismo vínculo con Venezuela que tenemos con Colombia, con Chile, con Argentina... Y sin embargo esos países ocupan proporcionalmente... Porque no son rentables electoralmente, políticamente. Porque políticamente no son rentables. Pero sin embargo es verdad, la derecha pues a veces recupera ese tema, sigue con el asunto catalán, que mañana nos dará mucho de qué hablar, porque hoy se va a producir esa reunión previsiblemente, pero Guaidó, Trump, el frentismo de Sánchez, el Mobile World Congress, las portadas cada una van en una dirección. Bueno, pero lo que sí que nos interesa es qué es lo que está ocurriendo con la derecha. Se han quedado en un debate que les pareció era rentable, que era el asunto de Cataluña, el asunto del constitucionalismo, y se han quedado allí atrapados, y en esa obsesión está haciendo que se hayan quedado prisioneros y no estén marcando la acción política, la agenda política, y se encuentran un poco con el pie cambiado. Y por eso me preguntaba, cuidado, que es exactamente lo que le ha ocurrido a Ciudadanos, y las consecuencias han sido devastadoras para ellos. Y luego además también es lo que dice María Loto con el hashtag. Dice: la derecha está en el constitucionalismo desconociendo la Constitución y olvidando su aplicación. Porque claro, mientras se habla de constitucionalismo no se atienden, ¿no?, cosas que sí que defienden la Constitución, como el tema laboral, ¿no? Ahora mismo estamos con el tema de las protestas del sector agrario, y la derecha no está tomando realmente la iniciativa, ¿no?, en todo esto. Y es eso, se olvida, ¿no?, de otros puntos importantes de la Constitución, porque están muy cegados con el tema de Cataluña, y al final el riesgo que hay cuando te ciegas tanto con el tema de Cataluña desde la derecha, pues ya hemos visto lo que sucede, que es lo que decías tú de Albert Rivera. Eso en la fotografía en España. Ahora lo vamos a analizar y vamos a analizar las portadas de los periódicos, pero primero me vais a permitir que saludemos a aquellas personas que se están incorporando ya al debate, los oyentes de la cafetera, las
que componemos la resistencia, quienes salen de las profundidades del bosque de Sherwood y se van incorporando a este programa. Muy buenos días, indignados. Francisco Guerrero, muy buenos días. Buenos días, Fiber. Buenos días, Jalufi. Buenos días, María García, Libertino Francachela, Galgo Callejero, 2 de 3, Vladimir, María Loto, buenos días, 2 de 3, Escasalsec, Hab Balfri, buenos días, Marta. Buenos días, señor cualquiera, Carmen Fernández, buenos días, Rafael, un montón de gente que se incorpora a esta hora y que están utilizando ya ese hashtag en Twitter, en las redes sociales, almohadilla agrolacafetera, almohadilla agrolacafetera, es el hashtag del programa con el que vamos a organizar la conversación y os pedimos que utilicéis además para ayudarnos a dar a conocer el link del programa, porque también eso ayuda a que se extienda, a que crezca la familia de la cafetera, a que se incorporen nuevos miembros, nuevos familiares, porque esto es la cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand. These words are my sword. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. Walking on a wire. Y hoy en la página internacional, Donald Trump lanzado tras el impeachment fallido. Ayer, en efecto, el impeachment de Donald Trump se encontró con el muro del Senado. Era algo bastante previsible, era algo que se suponía que iba a ocurrir. Donald Trump sale absuelto del impeachment al cerrar filas los republicanos. Hoy, asunto de portada en el periódico El País. Donald Trump encara ya la carrera para su reelección en noviembre, tras salir absuelto del impeachment, un proceso que se cerró anoche en el Senado. La mayoría republicana, dice el periódico El País, arropó a su líder y rechazó los cargos de abuso y de poder y obstrucción al Congreso, con la excepción de Mitt Romney, el viejo rival de Donald Trump. Y ayer, ya lo comentamos aquí con Pilar de la Peña, luego cuando charlemos con ella volveremos a hablar de este asunto, pero ayer Donald Trump, sabéis que pronunció el discurso del Estado de la Nación en la Cámara norteamericana, un discurso muy polarizado, muy bronco, y Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, de forma muy escénica, cuando él terminó de hablar, destrozó el discurso de Donald Trump, rompió el discurso de Donald Trump delante de las cámaras, con Donald Trump situado a su lado, y cogió ella y rasgó las hojas del discurso. Hoy, imagen de portada en el periódico El País. Bueno, la derivada también en el periódico La Razón, la presidenta de la Cámara rompiendo la copia del discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión y el Senado de Estados Unidos, que absuelve a Trump de los cargos del impeachment, dice el periódico La Vanguardia. La Razón no, La Razón lleva otro asunto, pero el periódico ABC sí lleva a Donald Trump a su portada, pero con la deriva de la reunión entre Donald Trump y Guaidó. El presidente de Estados Unidos se sumó, dice el periódico ABC, a la larga lista de mandatarios que han recibido a Guaidó en su gira internacional. Hombre, algunos le han recibido y otros no. Ofreciéndole el recibimiento que no tuvo en España, dice el periódico ABC, porque en efecto ayer Donald Trump le envió un mensaje a Nicolás Maduro. Su dominio será aplastado, dijo. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Y más allá de la dimensión que se le quiera amplificar aquí en España y darle volumen aquí en España, que ya sabéis que tiene consecuencias y connotaciones propias porque tiene un uso propio, pero lo cierto es que es el presidente de los Estados Unidos recibiéndole tanto en la Cámara de Representantes como después en la Casa Blanca. Bueno, y lanzó ese mensaje a Maduro. Su dominio será aplastado, le dijo. Pero Maduro desde Venezuela contestó a Donald Trump. Jamás. A Venezuela no la aplasta nadie. Venezuela lo que va es pa'lante. Trabajo, amor, constancia. Y Venezuela seguirá su camino a la prosperidad, a la felicidad.
Cruce retórico entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, y la gira que hoy lleva a portada el periódico ABC, que también sostiene que Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas, que según fuentes chavistas, la vicepresidenta de Maduro exigió al presidente que no recibiera a Guaidó, que sacara de la embajada española en Caracas a Leopoldo López y que ayudara a que Repsol siga en Venezuela, dice el periódico ABC en su portada. Según el ABC, son nuevos datos de esa reunión de Ábalos con la vicepresidenta venezolana que provocó tanta polémica aquí en España porque fue recibida, previsiblemente, supuestamente en territorio internacional, porque era en la zona internacional del aeropuerto, aunque eso provoca un cierto conflicto diplomático porque ya sabéis que Delcy Rodríguez no puede pisar territorio europeo por las sanciones que tiene emitida Europa contra Venezuela. Pero más allá de este asunto, que no ha sido completamente aclarado, según el periódico ABC, se produjo una llamada entre Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez, una llamada telefónica, donde quedaron sobre la mesa estos asuntos. Bueno, el caso es que Donald Trump, con esta gira que está haciendo Guaidó, también le está sirviendo para enfocarse en la carrera electoral, y como coincide además con esta absolución del impeachment, al cerrar fila a los republicanos, pues Donald Trump se encuentra bien cómodo ante el escenario electoral que se avecina. La votación del Senado declaró no culpable a Donald Trump en el impeachment. The Senate adjudges that the respondent, Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment. Así que Donald Trump sale, de forma más o menos cómoda de este proceso. Dice el periódico El Mundo que sale reforzado tras superar el impeachment, que culminó ayer una semana de triunfo con su absolución en el impeachment, al que llegó con la popularidad disparada al nivel más alto de su mandato tras el ridículo demócrata en los caucus, porque es verdad que como los demócratas están celebrando ahora las primarias, han tenido muchas dificultades técnicas, muchas dificultades para contabilizar las votaciones, y esto les ha colocado en el punto de mira de la prensa, que se está burlando precisamente, acusando de hacer el ridículo por la manera de haber organizado esas importantísimas primarias en el seno de los demócratas. Así que, parece que ahora los vientos juegan en favor del barco de Donald Trump. Veremos a ver, porque ya sabéis cómo es esto de navegar, que en ocasiones los vientos juegan a tu favor y en ocasiones los vientos juegan en contra. Mientras tanto, hay una derivada interesante hoy en la portada del periódico El Mundo. Dice el periódico El Mundo que Moncloa busca acercarse a Donald Trump con pactos en defensa y en comercio, que las ministras de Exteriores y de Defensa se reúnen con el embajador en España, amigo personal del presidente de Estados Unidos, que eluden la crisis de Venezuela, e intentan revertir aranceles al sector agrario. El nuevo gobierno de coalición intenta un acercamiento a la administración de Donald Trump ante la espiral de los últimos meses de sanciones comerciales y exigencias de aumento del gasto militar. Moncloa ve necesario mejorar las relaciones y ayer, según el periódico El Mundo, se dio el pistoletazo de salida. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, y de Defensa, Margarita Robles, mantuvieron una inusual reunión, según el periódico El Mundo, conjunta con el embajador de Estados Unidos en España, amigo personal de Trump, Dave Buchanan, en lo que supone el comienzo de este nuevo intento de acercamiento con Washington apenas 3 semanas después de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Fuentes diplomáticas aseguran que no trataron la cuestión de Venezuela. Es interesante porque ayer el periódico El Mundo insinuaba que el problema agrícola era la subida del salario mínimo interprofesional. Hoy reconocen que quizá los aranceles los reconocen indirectamente, puesto que dice que una de las gestiones del gobierno ha sido, con este embajador, intentar revertir los aranceles al sector agrario. Y es que es verdad, los agricultores se quejan de que los aranceles de Estados Unidos a la oliva negra, a la aceituna negra, está provocando, entre otras cosas, un enorme deterioro en los puestos de trabajo en el campo. Que este es el gran asunto que está en las portadas de la prensa, este es el gran asunto con el que no está en las portadas de la prensa, el asunto con el que la actualidad hoy nos golpeaba. Fijaos, además, desde diferentes derivadas. Ayer más de 200 tractores de agricultores del sector del arroz recorrieron el sector de
del Delta del Ebro, la zona del Delta del Ebro, para protestar contra la inacción de los gobiernos central y catalán, porque sabéis que el temporal Gloria ha provocado pérdidas a los arroceros, valoradas en casi 2 millones de euros, según el último balance, y los afectados anunciaron que no van a cesar en sus movilizaciones. Una movilización de una tractorada gigantesca en el Delta del Ebro, que hoy es portada del periódico La Vanguardia. Pero es cierto, ayer vivimos también otras protestas agrícolas que se están dando y los agricultores dicen que están en peligros, pero ellos exigen que se escuchen sus demandas y que además se escuchen sus verdaderas demandas. Dicen no estar en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, no ser ese el asunto movilizador. Lo que les está movilizando son los problemas en los precios. Dice que la agricultura está en peligro de extinción, decían ayer en la lectura del manifiesto. En estos momentos somos una especie en peligro de extinción. Para que sigamos alimentando a la sociedad necesitamos que nos apoyen desde las administraciones públicas. Por ello vamos a enumerar las principales reivindicaciones que como sector productor tenemos. Precios justos para nuestros productos. Nada de salario mínimo interprofesional, precios justos es lo que están exigiendo los agricultores. Son dos debates completamente separados. Por cierto, ayer se produjo un momento, lo que pasa es que no tenemos más que un audio grabado en ambiente, no con mucha calidad, pero ayer se produjo un interesante momento que ha sido muy viralizado en las redes sociales. Un agricultor, le estaban entrevistando en un programa de televisión, estaba rodeado por micrófonos, pero al agricultor le preguntaron por el salario mínimo interprofesional y se mostró bastante molesto. Precisamente por eso dijo, está completamente desvinculado. El problema no puede ser pagarle 900 euros. ¿Quién vive con 900 euros? Sí. Nosotros respaldamos la subida del salario porque todo el mundo tiene derecho a vivir con su sueldo. Que en el campo una persona que va a darle jornal se va a las 8 de la mañana al campo con 4 o 5 grados como muy bajo cero y están hasta las 7 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Que tiene? Pues 900 euros es mucho, es la ruina, no. La ruina es la que nos dan ellos. Si pagaran nuestro producto como lo tienen que pagar, pagaríamos más. 900 euros, ¿pero qué son 900 euros? Decía el agricultor, alguien que se levanta a esas horas, que se pasa a 2 grados bajo cero todo el día trabajando, 900 euros, ¿a quién le parece mucho dinero? ¿Quién está diciendo que es mucho dinero? ¿Quién cree que eso es mucho dinero? ¿Quién cree que eso es pagar de forma justa el trabajo en el campo? Bueno, pues ¿quién lo cree? La derecha, y concretamente la extrema derecha. Y además intentaron personarse en las manifestaciones ayer, en las movilizaciones de los agricultores, y fueron expulsados por los propios manifestantes. La extrema derecha se presentó ayer, recibieron abucheos a los líderes de Vox. ¡Te callo! ¡Que no venís más que a dar por culo! Si se quiere apoyar al sector agrario, se puede hacer de muchas formas, pero no así. Y estamos de acuerdo que pueden apoyar, pero no así, no es el momento ni la forma. No es el momento ni la forma. Enseña las manos a Abascal a ver los callos que tienes, decían ayer los agricultores. Fuera, a tomar por culo, le decían al líder de la extrema derecha que intentó presentarse en la manifestación de los agricultores para intentar patrimonializarlo, para intentar capitalizar el descontento, y lo que recibió fueron abucheos, los líderes de la extrema derecha que fueron expulsados de esa manifestación de protesta de los agricultores. Mientras tanto, desde el gobierno se llama a las grandes distribuidoras a hacer algo de autocrítica por la caída de los precios y además prometen revisar las políticas que permiten precisamente estos abusos a los agricultores. Bueno, hay 3 temas, ¿no? Que efectivamente ha dicho el ministro de Agricultura ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. El primero tiene que ver con los aranceles y con la política comercial que están siguiendo algunas superpotencias, en este caso Estados Unidos. Y ahí, evidentemente, nosotros le estamos diciendo a la Comisión Europea que tiene que valer el peso específico de un mercado único en nuestro continente que representa más de 500 millones de personas. En segundo lugar, pues lógicamente la PAC. Y en tercer lugar, algo que hemos hablado ayer en el Consejo de Ministros, que planteó el ministro de Agricultura, y es la formación de precios. Y ahí es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica,
y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno. Bueno, pues eso es lo que decía el presidente del gobierno. También ha tenido bastante repercusión el responsable de comunicación de Vox, que es diputado por Toledo. Bueno, estaban abandonando la manifestación, rodeados por las cámaras, le estaban siendo expulsados, abandonaba la manifestación, y de pronto se puso a increpar a una sindicalista de la Unión de Pequeños Agricultores, la empujó y todo, y el resto de los manifestantes le separaron para que no siguiera increpando a esta sindicalista de la Unión de Pequeños Agricultores, que pretendía mostrar un cartel. Y bueno, una forma más, una nueva muestra de la actitud de la extrema derecha, con el responsable de comunicación del partido Ultra, con Manuel Mariscal, encarándose a una sindicalista de la Unión de Pequeños Agricultores. Hoy la imagen en el plural.com, lo tenéis en portada, también en el diario.es. Ahora lo revisaremos cuando veamos las portadas de los digitales. Y mientras tanto, como decíamos, la derecha en otra agenda, en la agenda de Torra. Es verdad que hoy se va a producir la reunión con Torra, según el plural.com. Es una reunión a la que llegan, bueno, con voluntad de diálogo, pero sin mucha expectativa de acuerdo. El presidente de la Generalitat va a plantear cuestiones como el referéndum de autodeterminación o la amnistía de los presos, dice el plural.com, pero es verdad que no se llega más que con voluntad de diálogo, pero sin saber muy bien si lo que se inicia, parece ser que lo que Torra va a solicitar es que se recupere esa figura de la mediación con la que se había especulado y se había discutido tanto, y por parte del gobierno se piensa que puede ser el punto de inicio para la mesa de partidos, la mesa de diálogo, la mesa de conversaciones. Pero en todo caso, la derecha se queda enganchada en este tema, se queda prisionera de este asunto. Casado, mientras tanto, pide formalmente a Sánchez cancelar la reunión con Torra, que no haya diálogo, que no haya conversaciones. Esta misma mañana, el Partido Popular ha presentado una querella por usurpación de funciones al señor Quim Torra, y por eso solicitamos formalmente que Pedro Sánchez cancele la reunión que tiene con alguien que no debería ostentar ya la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Pero la ostenta, señor Casado, de manera que la reunión del presidente del gobierno con el presidente de la Generalitat, aunque es verdad que no se celebraba allí en Cataluña desde la legislatura de Zapatero, porque Mariano Rajoy no había querido, Pedro Sánchez tampoco se había reunido hasta ahora. Bueno, pues ahora Sánchez busca interlocución, pero es verdad, dice el periódico La Vanguardia, que lo que está buscando es interlocución directa en Cataluña, pero más allá de Torra, que la Moncloa está preparando una visita de 2 días de Pedro Sánchez a Barcelona y que va a incluir citas con sindicatos, con empresarios, con dirigentes políticos, además de con el presidente Torra. Hoy, en todo caso, como digo, en las portadas, eso sí, en los digitales, mañana veremos, seguramente tendrá mucho protagonismo, porque la foto, pues, no van a dejar que se escape precisamente en la derecha. Bueno, pues esto es lo que centra hoy la información en los medios. Hay otro asunto. Anticorrupción acusa a Francisco González, el que fuera el presidente del BBVA. Le acusa de haber contratado a Villarejo, este comisario que está en la cárcel por corrupción. La Fiscalía sostiene que el BBVA, este banco, pagó 10,28 millones de euros al comisario, sabía que estaba en activo, y la Fiscalía Anticorrupción considera probado que el BBVA pagó 10 millones de euros al comisario retirado José Manuel Villarejo para labores de espionaje a empresarios, a políticos, a periodistas incómodos para el banco, a sabiendas de que era un policía en activo cuando se realizaron estos encargos. Es una de las conclusiones de la investigación judicial del caso BBVA Villarejo, a la que ha tenido acceso el país después de que el magistrado Manuel García Castellón levantase el secreto de sumario el lunes. Hoy, tema de portada en el periódico El País. Así que, ni más ni menos que un banco contratando por detrás a un policía que estaba en activo para que realizase labores de espionaje a políticos, a periodistas, a empresarios, y todo por parte de la cúpula de un banco. En fin, una información hoy en la portada del periódico El Mundo que complica todavía más la situación del expresidente del banco, Francisco González. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola.
Bueno, y ayer además, ya lo sabéis, murió Kirk Douglas, una leyenda, un actor de Hollywood que con 103 años falleció. El actor protagonizó casi un centenar de películas, entre las que destacan algunos clásicos como Espartaco, Senderos de Gloria, El fin del Hollywood dorado, dice hoy el periódico La Razón en su portada, una noticia que en efecto lleva La Razón, lleva también el periódico La Vanguardia en su portada. Kirk Douglas, la última estrella de los 50, fallece a los 103 años, dice el periódico La Vanguardia hoy. Esto es La Cafetera. Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy 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 Espartaco. Bueno, pues además en la prensa, hoy como asuntos de actualidad, el coronavirus todavía. El Gobierno de Canarias traslada la evolución positiva del paciente que estaba ingresado con esta patología. Quiero informarles la satisfacción que siente la Consejería de Sanidad de que el paciente en La Gomera hospitalizado siga en buen estado de salud. Ayer, no sé si saben que detectamos 2 contactos directos en el avión, estrechos en el avión, que comenzamos a hacerle el seguimiento, se les hicieron muestras, se les recogieron muestras. Hoy hemos tenido a primera hora los resultados, han dado resultados negativos. Por lo tanto, esos 2 casos sospechosos de contactos estrechos en la isla de Tenerife han dado en negativo, que venían en el mismo vuelo. Esto en el Gobierno de Canarias, pero ayer el rey también trasladó el apoyo de España a China ante el coronavirus. Quiero hoy trasladar al pueblo amigo de China, en nombre del Gobierno de España y del pueblo español, así como en el mío propio y de la reina, nuestra más sincera expresión de solidaridad y apoyo en estos momentos especialmente difíciles de emergencia sanitaria. España valora muy positivamente los importantísimos esfuerzos y medidas puestas en marcha por el Gobierno chino para lograr una gestión eficaz de la crisis que a todos nos afecta, y ha manifestado desde el primer momento su disposición para cooperar con China en lo que esté en nuestra mano para contribuir a contenerla y superarla. Eso decía ayer el rey. Y mientras tanto, en las portadas de los digitales, porque esto es son los asuntos centrales que hoy tratan las grandes portadas. Los digitales se desvían un poco más allá, pero si queréis conocer otras noticias de actualidad, vamos a tener que hablar ya en la agenda de La Cafetera, donde hablaremos de las casas de juego, con una nueva legislación que pretende poner coto a la publicidad
nocturna de las casas de juego, que sabéis que están invadiendo los barrios, los barrios de la periferia, y que se están nutriendo en buena medida de la publicidad que hacen en televisión en horarios nocturnas, dirigida al descontrol. Pretenden ponerle coto en el gobierno. Ahora lo hablaremos en la agenda de la cafetera, hablamos de este asunto también. Pero mientras, más allá de lo publicado por los grandes medios, ahora en los digitales, con alguna que otra derivada diferente. Así un oyente de la cafetera puede decir que le contamos todo lo que le cuentan los demás y algunas cosas más que los demás omiten. Pues bien, hoy en los digitales. En el diario.es, Sánchez y Torra retoman el diálogo en Barcelona en un clima de provisionalidad por el calendario electoral catalán, dice el periódico El Diario.es, que hoy lleva este asunto a su portada. También en el gobierno de Euskadi se está debatiendo si se aprieta el botón de adelanto electoral y activa otro carrusel electoral, mientras, dice el periódico El Diario.es, que Unidas Podemos se topa con las contradicciones de estar en el gobierno. Y hace alusión a esta afirmación que hizo ayer Irene Montero, que ha sido muy viralizado en las redes sociales y ha sido colocado como muestra de los vaivenes a los que se tiene que ver sometido un partido político, a los que se ve sometido el partido político ahora que ya está dentro de las instituciones. Porque Irene Montero dijo, si para garantizar el salario mínimo interprofesional hay que aplaudir al rey, lo haremos. Y esto ha sido muy comentado en las redes sociales. Es una muestra de respeto institucional hacerlo, y como te decía, si para subir el SMI o para hacer una ley integral de protección de las libertades sexuales de todas las personas tenemos que aplaudir al jefe del Estado, pues evidentemente lo vamos a hacer sin ningún género de dudas, y creo que lo entiende todo el mundo. Le aplaudo porque soy parte del gobierno, porque creo que es una muestra de respeto institucional, de cortesía, y creo que eso forma también parte, incluso te diría, Ángels, de los valores del republicanismo, es decir, del respeto a las instituciones, como parte incluso de aquellas personas que como yo, soy republicana, pero ahora como parte de un gobierno no solamente respeto a la institución, sino que creo que tengo que ejercer mi rol de miembro de un gobierno con esos valores que implican, por supuesto, el respeto institucional. Sí. Eso decía Irene Montero ante Ángels Barceló en el Hoy por Hoy de la cadena SER ayer, y defendía la posición de Unidas Podemos, lo que lleva hoy al Diario.es a hacer ese análisis sobre las contradicciones de estar en el gobierno, las dificultades de tener un discurso en algunos aspectos muy crítico y tener que convivir con estas instituciones, con esta forma de institucional, una vez estás dentro del gobierno. Bueno, mientras tanto, eso en el Diario.es, pero en la portada del Plural.com, el gobierno afronta la reunión con Torra con voluntad de diálogo, pero sin expectativa de acuerdo. También los agricultores indignados, el problema no es el salario mínimo, es que nos están robando, dicen los agricultores. Y también Sánchez pone el foco en las grandes superficies ante la caída de los precios en agricultura. Y estos vídeos a los que me refería, el vídeo, un diputado de Vox se encara con una agricultora, también los agricultores echan a Abascal de la concentración, también otro vídeo, Abascal culpa a los medios y a un par de subvencionados después de ser expulsado de la marcha de los agricultores, mientras los agricultores advierten a Vox, los ánimos están muy caldeados, le dijeron ayer, esto en la portada de elplural.com. Además, en público.es, Esquerra Republicana superaría a JxCat y los tres partidos independentistas sumarían más votos que los constitucionalistas, dice hoy Público.es en su portada. También llevan una entrevista a Ernest Maragall, dice lo que está en juego es el modelo de Estado, y también este encuentro que está siendo ultimado por Sánchez y por Torra, su encuentro con el único objetivo viable de fijar fecha para la mesa de diálogo, pero según un análisis de Público.es, el presidente lo que quiere es probar que va en serio con el diálogo con Cataluña, dice hoy Público.es. También, un asunto que lleva Público.es hoy en su portada, el asesino de Atocha, que estuvo huido 25 años, llega a España para cumplir su pena. Un asunto del que ya sabéis que está previsto que el que fuera militante de Fuerza Nueva, Carlos García, aterrice entre hoy jueves y mañana viernes en España, donde va a ingresar en prisión para cumplir una condena de 10 años que tiene pendiente por la matanza de Atocha de enero de 1977. El asesino de Atocha ha estado huido 25 años, llega a España para cumplir su pena.
porque el 5 de diciembre un operativo policial en Brasil detuvo a Genaro Antonio Materán Flores, un chofer de Uber que vivía con su pareja en un barrio de clase media de la ciudad brasileña. Los vecinos creían que aquel hombre de 60 años era argentino, su pasaporte era venezolano, pero ni una cosa ni la otra, era español. Sobre él pesaba esta orden de búsqueda y captura de las autoridades españolas. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues hacemos análisis, ya sabéis, hacemos análisis sobre internacional. Si ponemos el satélite a funcionar, girando en torno a nuestro planeta, se detiene en diferentes lugares hoy, además de lo que hemos estado comentando a primera hora en el programa. Pero el presidente de Argentina en Francia agradecía el apoyo de Macron en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, hoy destacado en la prensa extranjera. Me da una enorme alegría que antes de que empecemos a hablarlo, usted exprese nuestro apoyo en el fondo, su apoyo a nosotros en el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es muy importante. Resolver el tema de la deuda es una condición necesaria para poder crecer. Y el Fondo Monetario tiene que esta vez escucharnos y ayudarnos. El Fondo Monetario Internacional tiene que escuchar a Argentina, decía el presidente, y agradecía a Macron su apoyo. Mientras tanto, en México, Andrés Manuel López Obrador anuncia que el gobierno está buscando universalizar el acceso a la salud, el derecho a la salud, y además buscar como objetivo que sea gratuita. El objetivo es la gratuidad, o sea, mejorar la calidad de los servicios y que se garantice el derecho a la salud, gratuito. Y en todo, o sea, no cuadro básico de medicamentos, sino que se atienda completo, que cuestan mucho las operaciones, que hay equipos que se requieren, que son muy costosos, medicamentos muy costosos. Es la salud del pueblo. Estábamos hablando hace unos minutos, además, en Estados Unidos, la votación del Senado declara no culpable en el impeachment a Donald Trump, no culpable de estas presiones. The Senate adjudges that the respondent, Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment. Y precisamente la periodista Beatriz Díez de la BBC, que es oyente también de este programa de La Cafetera desde Miami, nos hablaba sobre esta absolución a Donald Trump. Muy buenos días, Cafetera. Os hablo aquí desde Miami, que ahora, bueno, todavía son horas de la madrugada para comentar lo que ha sido esta absolución de Donald Trump en el juicio político, que aunque ya se esperaba, como bien nos ha comentado Pilar todos estos días, los republicanos tienen mayoría en el Senado y no se esperaba otro resultado, pero no deja de ser significativo y además se lee como un punto más en una semana que ha sido bastante positiva o que está siendo bastante positiva para Trump. Primero con el desastre del Partido Demócrata en el caucus de Iowa, que ya lo ha utilizado Trump, por supuesto, para criticarlos. Luego, el discurso del Estado de la Unión del martes, que aunque estuvo bastante lleno de imprecisiones y también vimos los gestos de Nancy Pelosi, pero en general se ha calificado como un discurso poderoso. Y ahora esta absolución. Y me quedo con una imagen que ha sido un tuit que ha compartido Trump, pues al rato de conocerse la absolución, que da un poco de miedo, porque, bueno, si podéis verlo, recuperarlo, se ve como una imagen de la revista Time y Trump, pues 2020, ¿no? Ahora luego el 2024, 2028, van aumentando los años y mientras se va escuchando una poderosa música de orquesta y al final la conclusión es Trump para siempre. Entonces, claro, bueno, eso ha despertado bastantes suspicacias diciendo a la gente, bueno, este hombre se quiere ya
instalar en el poder hasta no se sabe cuándo, ¿no? Así que bueno, ha sido un día bastante movido y ahora queda por ver cómo reacciona el Partido Demócrata y cómo puede afectar todo esto a las elecciones que son el 3 de noviembre. Un abrazo muy fuerte a todas. En efecto, el vídeo que ha tuiteado Donald Trump, donde se ve el paso de los años, Donald Trump en 2040, en 2044, en 2052, en 2056, Donald Trump en 2060, Donald Trump siempre reelegido, en 2090, en 2100, 2124, y Donald Trump allí hasta el 2200, 2500, Donald Trump siempre presente. Donald Trump para siempre. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Por Sí. decir algo, Claro, después de esto. Es verdad que veíamos la interpretación que se hace todo el mundo, es que sale muy reforzado de este proceso de impeachment fallido, también con este discurso del Estado de la Nación, y está en pleno calendario electoral, y resulta pavoroso imaginarse un Donald Trump perpetuándose en la Casa Blanca. Sí, curiosamente, con lo que han criticado ellos mismos otros líderes por supuestamente quererse perpetuar en el poder, ¿no? Es llamativo este tuit, desde luego, y es muy revelador del estado de ánimo actual de Donald Trump. Como decía Beatriz, es verdad que ha sido una semana que le ha salido todo redondo, o por lo menos ha tenido en general buenas noticias, y lo ha sabido aprovechar y vender con bastante habilidad. Vamos a ver, también lo que todos los analistas y la prensa internacional destaca es que ha sido una batalla muy amarga que deja a la nación todavía más dividida y muy polarizada políticamente, ¿no? Realmente el enfrentamiento entre los dos partidos ahora es es casi fratricida, ¿no? Ayer comentábamos Nancy Pelosi rompiendo el discurso, los folios del discurso de Donald Trump, escenifica un poco y evidencia un poco el ánimo en el Partido Demócrata. Vamos a ver qué pasa. Es verdad que con Donald Trump es muy difícil hacer previsiones y análisis realmente claros de hacia dónde puede ir la situación. Hay muchos analistas que señalan, ¿no?, que es verdad que este impeachment en cierta forma le refuerza, pero también, como os digo, indica una peligrosidad de cara, además, a un posible segundo mandato que también analizan, ¿no?, esa especie de refuerzo de que al final parece que va a poder hacer lo que quiera. Eso en un segundo mandato en el que tampoco va a estar atado por la espada de Damocles de que supone una reelección, pues está realmente, inquietando bastante, y eso también podría movilizar a una parte del voto. Todavía nos quedan todas las primarias demócratas, la elección del candidato. Se irá viendo y se irá perfilando un poquito cómo puede resultar la batalla, pero indudablemente esta decisión y esta absolución, que además es lo que destaca toda la prensa mundial, ¿no?, la absolución oficial ya de Donald Trump en el impeachment, pues claramente es un punto de inflexión para él, y veremos a ver lo que nos depara de cara al futuro. Pero sí, claramente ha dejado una herida abierta, además, que bueno, iremos viendo por dónde se va sanando, por dónde va, o si realmente se gangrena. Iremos viendo lo que pasa en Estados Unidos, pero sí que es preocupante y sí que hay una gran inquietud, desde luego en Estados Unidos, pero casi en el resto del planeta, ante además lo que podría suceder y lo que podríamos ver con un segundo mandato de Donald Trump, como os digo, con esta especie de refuerzo que casi implica que va a poder, que tiene las manos libres para hacer cualquier cosa, y sin la perspectiva además de tener que ser reelegido. Quizá nos adelantamos un poco, pero bueno, no las perspectivas no son demasiado halagüeñas, y él mismo con ese tuit se ha encargado casi de recordarlo, ¿no?, y de presumir de ello, que es lo más llamativo. Es curioso porque a mí me da que pensar la manera en la que el paso del tiempo legitima posturas socialmente, ¿no? De alguna manera es como que nadie imaginaba que Donald Trump pudiera un perfil como ese, pudiera presidir ni más ni menos que los Estados Unidos, pero ha ido pasando el tiempo, se ha ido convirtiendo hasta en rutinario sus exabruptos, y eso hace que, bueno, pues ya no es tan raro, y que además pues, alimenta un poco la idea de que está dentro de la normalidad, ¿no? Y vemos Bolsonaro, Donald Trump, Salvini, vemos personajes en la política, en primera línea de política, y se va perdiendo el miedo, hasta el punto de que estamos viendo algunos efectos que son verdaderamente inquietantes. En Alemania también hay una región donde han elegido por primera vez a un presidente de los votos con los votos de la extrema derecha. Se rompe el cordón sanitario, ¿no?
Sí, la verdad es que hay un terremoto político en Alemania bastante importante por lo que ha sucedido en una región llamada Turingia, que, bueno, las elecciones, pues como habíamos comentado, dejaron un parlamento bastante fragmentado. Hasta ahora gobernaba la izquierda en coalición, digamos, un candidato de izquierdas en coalición con las socialdemócratas y con los verdes. En las últimas elecciones quedaron justo por debajo de la mayoría absoluta, aunque se esperaba que fuera reelegido por mayoría simple. Es verdad que la AfD, el partido de extrema derecha en Alemania, en esa zona, obtuvo un buen resultado, y lo que ha resultado es que al final han elegido como presidente al candidato del Partido Liberal, que había quedado en realidad con el 5% de los votos, pero porque le han votado a su favor la CDU de Merkel, el partido de Merkel, y la extrema derecha. Es decir, y por un voto ha sido elegido presidente de esta región. Esto, no está muy claro cómo ha sucedido, por qué ha sucedido, qué clase de alianzas ha habido, pero ha chocado muchísimo, dado que además la propia CDU a nivel nacional ha reaccionado recordando que no era aceptable, y muchos líderes, pues la propia Annegret Kramp, la sucesora de Merkel, que la llaman AKK por sus siglas, ha denunciado este pacto. Hay llamamientos a que se convocan nuevas elecciones porque se considera que es inaceptable que un presidente, incluso un presidente regional, vote con el apoyo de la extrema derecha, ¿no? Es verdad que ha sido una jugada que quizá un poco inesperada, porque además ya os digo que se esperaba que fuera reelegido por mayoría simple el candidato de la izquierda, y de pronto pues se ha conjugado esta votación. Además el candidato regional de la CDU dice que ellos simplemente votaron al liberal, que no contaban con los votos de la extrema derecha. El liberal dice que tampoco había llegado a un pacto. En fin, muy extraña toda lo que ha sucedido. Pero de fondo el gran problema es que parece que se ha roto por primera vez el cordón sanitario que había con respecto a la extrema derecha en Alemania. Y ya os digo, ha provocado tal terremoto que es posible, se está hablando de repetir las elecciones para intentar salir de esta situación. Hay muchas voces en Alemania que indican que nadie puede gobernar con el apoyo de la extrema derecha, aunque de momento ya os digo, ha sido elegido este presidente, con lo cual ha saltado la alarma nada menos que en Alemania, además, donde prácticamente habían hecho del cordón sanitario a la extrema derecha pues una especie de lema inquebrantable y de listón, ¿no? que no se podría franquear, y sin embargo en esta ocasión pues por primera vez se ha visto esta situación. Esto en lo que se refiere a la información internacional, algunos asuntos en los que hay que detenerse precisamente en estos días, pero también ya sabéis que hay una agenda, la agenda de la cafetera, donde, recogemos algunas noticias que vosotros consideráis que tienen que tener peso y que quedan sepultadas generalmente en el interior de los medios de comunicación. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues como ya anunciábamos antes, empezamos la agenda de la cafetera
con esa información de que el gobierno pretende limitar la publicidad de apuestas online a la franja de entre la 1 y las 5 de la madrugada. Nos lo enviabais varias personas, pero bueno, en concreto también nos lo enviaba Iñaki González, oyente, y nos hemos ido a esa información que publicaban varios medios, en concreto a la de La Marea, y nos contaban en esa información que efectivamente, bueno, entre los planes del nuevo Ministerio de Consumo está elaborar un Real Decreto que regule la publicidad de las empresas de juego online. La primera medida, decían, era esta es previsible que sea esta, la de controlar la emisión de la publicidad de apuestas en radio y televisión, que quede reducida la franja entre la 1 y las 5 de la madrugada, y el objetivo, pues efectivamente, la protección de los menores de edad y atajar un posible problema de salud pública. Es que el problema de esto es que están emitiendo un montón de anuncios, además protagonizados por algunos personajes muy conocidos del mundo de la... Pues hay actores, hay presentadores de televisión, hay incluso algún periodista que ha estado anunciando, periodistas deportivos que han estado anunciando estas casas de apuestas y estas empresas de juego. Y claro, las asociaciones de ludopatía, de lucha contra la ludopatía, están advirtiendo de los gravísimos y serios riesgos que tiene la implantación de estas casas de juego que se están extendiendo por toda España. El problema es que las competencias están transferidas, nadie se atreve a meter mano, los ayuntamientos tiran la pelota a las comunidades autónomas al gobierno central. El gobierno central dice que es un asunto difícil de regular porque entra dentro de los márgenes de la ley y nadie sabe cómo atajarlo. Y está bien esta primera iniciativa de por lo menos empezar atajando los horarios en los que emiten su publicidad, porque es uno de los mayores elementos de atracción y de seducción para los jugadores, ¿no? Sí, sobre todo porque lo que sí que está claro, ¿no?, es que existe ese problema. En lo que sí que yo creo que coincide todo el mundo es que hay un problema con este asunto, y de hecho, bueno, pues se explicaban que este jueves se va a reunir Alberto Garzón, el ministro de Consumo, va a hacer una ronda de contactos con los agentes económicos que se están involucrados en todo esto para llevar a cabo pues medidas como esta, ¿no? Pero de momento sobre ese Real Decreto solamente se sabe esa medida de control de emisión. Luego, además, nos hacíais llegar un informe que ha publicado Save the Children poniendo el foco en la pobreza infantil en España. Es un informe que, lo llaman Familias en Riesgo, análisis de la situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en España. Hacen una radiografía sobre la situación de la pobreza infantil en España y dan algunos datos, como por ejemplo, más de 2 millones de niños y niñas viven en hogares pobres en España, y además también ponen el foco en cuáles son los hogares más vulnerables en cuanto a la pobreza infantil. Las familias más vulnerables, las familias con abuelos, las madres solas y las familias de migrantes. Además, ponen el foco en la comparación entre España y la Unión Europea, porque España es el segundo país de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil y, además, el que menor capacidad tiene para reducir la pobreza en toda la región. Alertan también de los bajos niveles de inversión para atajar este problema. Dicen muy inferiores a la media europea. En España el 1,4% frente al 2,4% de la media europea. Y entre las soluciones, pues efectivamente aumentar la inversión en estas cuestiones y poner en marcha, dicen, políticas efectivas y ambiciosas para disminuir la pobreza infantil. En el ámbito si nos vamos las cuestiones relacionadas con la migración, nos hacíais llegar la última hora sobre el estado del barco de rescate de la Itamari, que ya va rumbo al Mediterráneo central para continuar esa labor de rescate, pero ha tenido que parar en el camino este miércoles por la tarde en Túnez buscando refugio por el temporal, pero efectivamente su objetivo es llegar al Mediterráneo central para seguir con esa labor de rescate. Ellos decían, el objetivo es reforzar la flota solidaria que forman los barcos el Ocean Viking, el Alan Kurdi y el Open Arms para seguir rescatando personas a la deriva. Esta es su segunda misión y así la ONG retoma esta labor humanitaria porque en los meses de enero y de diciembre estaban reparando y manteniendo, estaban con labores de mantenimiento y de reparación, y ahora se van a dirigir al Mediterráneo central para reforzar esa labor de rescate. Y para terminamos con una información que hacía llegar Elena Maleno en su cuenta de Twitter, y es que 37 personas están desaparecidas desde el martes en la ruta de Canarias.
oteando el horizonte desde a pie de calle. Javier Gallego, buenos días. Muy buenos y crudos días, ¿cómo estamos? Pues mira, estoy muy... Me ha gustado mucho este homenaje que has hecho a Cuerda. Va a ser tu editorial en Carne Cruda. Tu editorial dice... No, fue ayer, pero hoy hemos hecho la versión para vídeo, con las películas, los fragmentos que utilizo. Déjeme que acabe tu editorial que has hecho, que he visto en Twitter. Vale. Y entonces me ha gustado mucho porque es que además hoy es verdad que todo el mundo se está con la mirada puesta en Kirk Douglas, que todo el mundo decía, sí, pero era un ser humano deleznable. Bueno, es verdad que echamos un poquito más de menos a Cuerda, en todo caso, y bueno, ese pequeño homenaje que has hecho nos ha gustado mucho. Hoy vais a hablar de la muerte. Sí, vamos a hablar de la muerte, precisamente en el día de la muerte de Kirk Douglas. Su vida, no sé si fue deleznable, pero hay que recordar que rompió el bloqueo de la caza de brujas en Hollywood, cuando permitió que Dalton Trumbo, uno de los míticos 10 de Hollywood, perseguidos por comunista, firmara el guión de Espartaco, película que produjo el propio Kirk Douglas. Es decir, que también hay que reconocerle que rompió una barrera importantísima de persecución política. Y efectivamente, hablamos de la muerte porque, bueno, el viernes pasado el gobierno, el Partido Socialista, en acuerdo con Podemos, presentó ese proyecto de ley de eutanasia. Acaba de publicarse un libro del que vamos a hablar con su autor, que se llama Morir o no morir. Y vamos a hablar también con la periodista Silvia Melero, que tiene un proyecto que se llama Luto en Colores, a raíz del suicidio de su hermana, sobre cómo afrontar la muerte y todo el proceso de duelo. Así que vamos a hablar de eutanasia, de muerte digna, recordando también a los 15 de Tarajal, que se cumple el aniversario de su muerte, de la muerte ahogados en la playa de Melilla, sin que se haya conseguido apresar a los culpables, porque recordemos que aquellos hombres fueron disparados desde la costa por órdenes superiores por parte de la Guardia Civil y murieron ahogados a consecuencia de aquellos disparos. A pesar de eso, la justicia española no lo ha reconocido. Pues mira, lo vamos a escuchar con mucha atención. Javier Gallego, que estás en el filo ya de comenzar, que te queremos mucho, que hablamos despacito, sí, tranquilamente. Eso es. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Adiós. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo te lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado... Bueno, ya sabéis que los jueves analizamos la memoria histórica, lo hacemos con Emilio Silva. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días, Resistencia. En una semana, Emilio, en la que te quería preguntar, porque he visto que en el Faro de Vigo hablaban de las familias que han roto con el silencio, que están pidiendo justicia para los orensanos de Mauthausen. Otra vez Mauthausen, que es... Bueno, vemos la manera en la que en todos los homenajes que se están haciendo, hemos visto el último también en el Ayuntamiento de Madrid, se ignora a las familias de los españoles que fueron víctimas también del nazismo, pero ahora son las familias de ourensanos que estuvieron allí en Mauthausen, que han roto el silencio y están pidiendo justicia, ¿verdad? Pues han empezado un grupo de familias gallegas, de familias de deportados a los campos nazis, a meterse en la querella argentina. Además, la jueza argentina tiene previsto viajar a Madrid el mes que viene. Y bueno, pues por ahora han sido 20 familias, parece que van a ser unas cuantas más en Madrid. Y sí, algo se está moviendo y yo creo que una parte tiene que ver con la indignación, ¿no? De cómo, tanto en el homenaje que se hace en el Senado como el que se hace en los parlamentos como el de la Asamblea de Madrid o el que se hizo en el Ayuntamiento de Madrid hace 2 días, pues ahí las familias están prácticamente desaparecidas, ¿no? Incluso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, inauguró un monolito en un lugar casi misterioso, quiero decir, porque está alejado de vías verdaderamente públicas en Madrid,
en el que además se decía que los que habían muerto en los campos nazis habían fallecido, así ha quedado escrito de esa manera séptica, ¿no? Así como si hubiera sido una muerte natural. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una pequeña, voy a decir, con todo el cariño, revuelta de familiares que, bueno, están cansados, por un lado, de ese ninguneo, que en el fondo es casi una forma de negacionismo, ¿no? Porque, quiero decir, ¿alguien entendería que un homenaje a las víctimas del terrorismo y que no estuvieran ni hablaran las víctimas del terrorismo? Pues eso no es posible, ¿no?, en España. Y lo que vemos es que se repiten homenajes a estas víctimas deportadas y que, bueno, lo que ocurrió en el caso del Senado, donde desde hace años se hace ese homenaje, es que de algún modo lo organizó al principio el Ministerio de Justicia, pero cuando llegó el PP decidió, entre comillas, privatizarlo y le entregó la organización a las sociedades judías españolas, con lo cual el discurso acerca del franquismo y de la dictadura y del filonazismo que debe ir integrado en esa conmemoración, porque eso es lo que hizo que deportaran a casi 10.000 republicanos a los campos nazis, pues está desaparecido, ¿no? Y bueno, pues quizá eso lo hace en ese sentido muy compatible con los intereses políticos de la derecha, y lo que están haciendo estas familias es de alguna manera tratar de revertir esa situación y ocupar el espacio que merecen. Te quería también por cierto, no, porque quería comentar también que en el homenaje del otro día, donde estaba la vicepresidenta, bueno, pues allí llegaron 15 o 20 descendientes de deportados, pero no porque los hubieran invitado, sino porque se fueron llamando unos a otros cuando alguien se enteró, y nadie los menunció. De las personas que hablaron en la inauguración del monumento, nadie los denunció, ninguna autoridad los saludó, ellos no pudieron participar, incluso pues les trataron de que escondieran una bandera republicana, que eso ya es como de primero de básica, de conocer la historia de este país y de ser tolerante, ¿no? Algo que nadie le haría a otras confesiones o culturas, ¿no? Que es esconder sus símbolos de identidad. En el caso del Holocausto, pues aquí alguien debidamente, antes de que llegara Carmen Calvo, pues fue a decirles a los familiares que esa bandera republicana que estaban enseñando, que se la guardaran, ¿no? Y bueno, es una especie de ninguneo, y sobre todo el monolito es una piedra que no, vista visualmente, si no te acercas a leerla en medio de un jardín no dice nada, y encima están nuevos ministerios en Madrid escondida, no en la Castellana, sino en el patio de nuevos ministerios, ¿no? Todo esto en el fondo está representando, bueno, dónde se eligen los contenidos de las cosas, ¿no? Y los espacios que desde el poder se crean para conmemorar unos acontecimientos y otros. Te quiero también preguntar por otro asunto, pero ayer vimos, te lo envié, Nacho Corredor tuiteó una fotografía, estaba en la calle del Memorial de las Víctimas del 11M en Madrid, y decía Nacho Corredor, dice, inenarrable letrero que aún se exhibe, la calle de los caídos de la División Azul. ¿Qué es estas contradicciones que se dan en la sociedad española, que se consienten algunos asuntos? Los caídos de la División Azul es la calle donde se homenajea a los asesinados por parte del terrorismo, ¿no? Donde está este memorial de las víctimas del 11M en Madrid. Pero no deja de ser simbólico, ¿no? Bueno, forma parte de este mismo discurso del poder, ¿no? Los caídos de la División Azul es una calle, yo no vivo muy lejos y de vez en cuando paso por ella, y todavía quedan 3 o 4 placas, ¿no? Pero forma parte de ese desinterés, ¿no? Por poner las cosas en su sitio, por dejar de convivan. Yo recuerdo en el pueblo de mi padre, Villafranca del Bierzo, que durante muchos años en la Plaza Mayor ponía Plaza de la Nación / Plaza del Generalísimo, ¿no? Que yo decía que era como una metáfora de la transición, ¿no? Media plaza para cada uno. Bueno, forma parte de ese desinterés, ¿no? Y que muchas veces vemos hablar de políticas con la memoria, pero luego en el mundo real no se llevan a cabo, ¿no? Y son declaraciones de posicionamientos porque ciertos sectores políticos no pueden estar en otro sitio, pero luego donde se ve el movimiento es andando. Oye, y había otro asunto. Francia destruye parte de la memoria histórica del exilio ante la inacción del gobierno español. La paradoja es que esto lo dice el periódico ABC. Sí, pero la paradoja tenía truco, porque el periódico ABC dice como que se estaba destruyendo hace unos meses
Y yo no sé si el investigador, porque cita a José Manuel de Prada, el escritor, o Manuel de Prada, que fue a hacer alguna investigación allí, le dijeron que estaban destruyendo esos documentos, y igual es que su francés no es muy bueno, no lo sé, pero el periódico dice que se estaban destruyendo en 2017 y se habían destruido en 1997, y son cosas de carácter administrativo, pero lo que le usaba el periódico es tanta ley de memoria, y luego Francia se está cargando toda la documentación del exilio, y este gobierno no hace nada. Bueno, en el 97 sabemos que gobernaba José María Aznar, que no hubiera hecho nada, o sea, sin ninguna duda. Y bueno, pues es también una forma para mí curiosa, ¿no?, de ver un poco cómo estos medios conservadores tratan de arañar algo contra el tema de la memoria, ¿no? Yo, bueno, pues tengo muchas alertas en Google y constantemente estoy recibiendo cosas, algunas me hacen gracia, otras no, pero de cómo constantemente están tratando de desprestigiar esto, ¿no? Porque es la misma metodología que hacía el franquismo, ¿no? Pues estos dejan que se queden los documentos y los otros eran unos come niños, ¿no? Entonces sigue trabajando la misma cultura de la propaganda, y además verla trabajar en el presente es una gran lección de historia, ¿no? Porque en esa narrativa vemos cómo nos han contado el pasado, ¿no? Pues inventándose lo que fuera con tal de responder a sus intereses, ¿no? Y su interés en ningún caso es la verdad o la veracidad, sino en esta noticia, ¿no?, que la presentó el ABC como un puñetazo en la cara del gobierno, pues en esta noticia es una mentira, ahora le llaman fake, pero bueno, han existido, yo las he conocido siempre en la prensa, y además la narrativa del franquismo fue puro fake, quiero decir, o sea, su historia de la guerra y de la república y de su propia existencia era todo un montaje, ¿no?, discursivo. Y bueno, pues constantemente están pasando estas cosas, que la derecha está intentando a ver por dónde puede mordisquear, ¿no?, algo con este tema y desprestigiarlo, ¿no?, y decir que el gobierno lo hace solo por rencor, ¿no?, y para atacar a la derecha, y que, bueno, como quería decir esta noticia, no tiene ningún interés real en mantener esa documentación, en preocuparse de digitalizarla, ¿no? Lo cierto es que en el Archivo de Salamanca hay, desde el año 97 se han digitalizado muchas cosas del exterior que ya tienen una copia que puede ser consultada allí. Pues espera, quiero comentar una cosa. Dime, te estoy esperando. Quiero comentar dos cosas. A ver, dispara. Una es, otro ejemplo, hablando de las calles, me he acordado, en Oviedo le acaban de reponer la calle al general Yago, el criminal de la Plaza de Toros de Badajoz, con lo cual, bueno, pues estos vaivenes, ¿no?, que está dando la derecha y que nos está explicando su falta de cultura democrática y su verdadera doble moral a la hora de tratar a víctimas de otras violencias, ¿no? Porque hay unas que les interesan ideológicamente y a esas las ensalzan, y otras que no, ¿no? Pues tenemos el caso de Marimar Blanco, que le acaban de hacer asesora de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y yo he estado mirando su currículum como diputada, no estuvo en ninguna comisión que tuviera que ver con el tema, ni he visto ninguna experiencia parecida, pero ahí se ve este doble rasero, ¿no? Que por un lado estas víctimas nos interesan políticamente porque son víctimas de quienes querían romper España, y las de los que decían salvar a España para que fuera sangre grande y libre, pues no solo no rechazamos sus métodos, sino que les devolvemos una calle a un hombre que asesinó a más de 3.000 civiles en una plaza de toros con, algo que sería parecido a, lo que hoy estaría sentado en el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Y también quería echar ahí una pequeña bronca a algún oyente de La Cafetera que creo que estuvo en un acto de Santander en el que estuve el pasado sábado y ni me saludó. Y eso es durísimo, ¿no?, de vivir. Creo que acercarse, ¿pero cómo te has enterado? ¿Cómo te has enterado de porque noté notaste el calor de la resistencia, la fuerza, el aliento de la fuerza. Un cambio en la energía de la fuerza. Y acercarse y decir, susurrando aunque sea, soy de la resistencia, pues se agradece porque uno se siente menos solo, ¿no? Sí, es verdad. Oye, se está perdiendo esta buena costumbre, porque yo he recibido también algún mensaje de me crucé, pero no me atreví a acercarme. Muy mal. ¿Habéis visto a Emilio y no os habéis acercado? Eso es un punto negativo, sí. Exactamente. Que confiese quién haya sido.
Te estoy esperando para que vengas a casa, Emilio, porque haciendo limpieza de la librería he sacado un montón de libros que he guardado para ti, de Paul Preston, de la memoria, una colección entera de DVDs sobre la guerra civil, que digo yo que alguna salida interesante le podrás dar. Bueno, nosotros tenemos una biblioteca en el laboratorio en Ponferrada, visitada por estudiantes, donde la gente nos manda libros. Tenemos, creo que casi 2.000 títulos, y todo eso irá debidamente a ese lugar. Pues mira, seguramente ya los conozcas. Uno de ellos es tuyo, además, que es Palomas de Guerra de Paul Preston. Paul Preston, bueno. Que lo tengo, que me lo prestaste y digo, voy a devolverlo a su legítimo dueño. Fue hace 15 años, Muy que no bien, pasa nada. 15 años, eso iba a decir. Nunca es tarde. Pero has visto que ahí está en la memoria. Gracias, Emilio Silva. Venga, un abrazo a todos y todas. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, pues me ha gustado mucho esa reflexión con la que abríamos el programa. Si os habéis incorporado un poquito más tarde, pues no lo habéis escuchado, pero he recuperado un pequeño... Os abro los micros, Pilar, María. Ya saben los oyentes a estas alturas que el programa se divide en dos grandes bloques, el informativo, y luego dedicamos un ratito a servir un poquito más de café y a esta sobremesa de la cafetera para hablar de la vida, bueno, y sobre todo como elemento de compañía también para numerosos y numerosas oyentes que se encuentran en tránsito de vida, en salas de espera de los hospitales, en un ratito de soledad en su apartamento, y entonces escuchan el programa de la cafetera y nos sentimos todas un poquito más acompañadas. Así que en la sobremesa del café, en la sobremesa de la cafetera, nos quedamos apurando las tazas. Y decía al principio del programa que he recuperado un libro que tenía de José Saramago, que es una recopilación de textos publicados en entrevistas y en artículos de periódico con reflexiones del Nobel de Literatura de José Saramago. Y me gustaba una reflexión que he leído que decía: cuando mi pueblo, Aciñaga, el pueblo que le vio nacer, que era un pueblo rodeado por olivos, de pronto de la noche a la mañana vio cómo se arrancaban todos esos olivos y eran sustituidos por cultivos más rentables. Dice, y ahora cuando viajo a Aciñaga ya no lo reconozco, ya no lo veo, ya no reconozco allí mi infancia. Dice, lo que me hace pensar que nuestro hogar son los recuerdos. Y me parece una reflexión preciosa, porque es verdad, creemos que somos de allí donde nacimos, somos de aquello que recordamos. Es bonito, ¿no? Y luego alguien había dicho también algo así como, nuestra patria es la infancia. Ah, también. Y además, yo creo que también tiene algo que ver con cómo idealizamos los recuerdos, ¿no? El pasado. Cuando tú vuelves, por ejemplo, ¿no? a tu pueblo o a un sitio al que hace muchos años que no vuelves, hay una diferencia clarísima, ¿no? Sobre cómo lo tenías idealizado y cómo es realmente, o cómo lo veías de pequeño. A mí me pasó, por ejemplo, cuando volví a Palma de Mallorca. Claro, yo había nacido allí, estuve allí 7 años y pasaron muchos años hasta que volví. Y claro, no tenía nada que ver todo lo que veía, ¿no? Incluso la casa en la que vivíamos y demás. No tenía nada que ver con lo que yo tenía idealizado, ¿no? Entonces, por eso yo estaba viviendo mis recuerdos. Realmente eran recuerdos, no era la realidad. Y era también cómo lo vivía y cómo lo sentía cuando era pequeña, ¿no? Tenía ese recuerdo de la infancia. A mí me pasó, el otro día hablando con mi madre me dijo, yo fui cuando era muy pequeñito a un colegio, me llevaron un par de años, era un crío, yo qué sé, 4 años, 3 o 4 años, a un colegio de monjas que había al lado de mi casa. Y las Ursulinas. Había 2 niños. Había otro chavalillo con unas gafas así gigantes y yo. Y correteábamos entre las piernas de las niñas del colegio y me acuerdo que además me regañaron por eso, por andar gateando durante la clase, que estábamos sentados. Yo no sé a qué edad sería, pero estábamos sentados, o sea, no estábamos jugando en él. Y allí me bautizaron como Pipitas, porque mi madre entró un día al patio del colegio y me vio sentado en el regazo de las niñas mayores y me estaban pelando las pipas y me las iban dando. No me lo puedo creer. Sí. Estoy confesando algo muy íntimo, ¿no? Se puede uno reír de esto. Más que íntimo, un poco raro, ¿no? Pipitas.
Sí. Y esos son tus recuerdos. Y entonces eso debe marcar, eso claramente marca algo, pipitas, sentado en el regazo de las niñas del patio, y entonces allí me las pipas. Y entonces mi madre me bautizó. ¿Cuántos años tenías? Pipitas, no lo sé, porque yo pienso que eran como, 4 años o 5 años o algo así. Duró poco en aquel colegio, pero me comentó mi madre que había estado, porque ahora es un edificio de oficinas o no sé qué. Y entonces le dije, pues tengo curiosidad, porque yo recuerdo el patio gigante y recuerdo que había una cosa de esas tan asesinas que entonces en los parques... Qué fuerte, Elena Noruega dice, a mí me llamaban la pajas. Dice, pero era por mi forma de beber, cerdos. Bueno, pues en el patio del colegio había un columpio de esos que daban vueltas. Y entonces si los niños empujaban a lo bestia, salías centrifugado, volando. No sé si era centripetado o centrifugado. Y salías volando tal. Y un niño se reventó la mano allí. O sea, ese tipo de cosas que antes había en los patios de los colegios llenos de hierros oxidados y tal, pero que a todos nos parecía súper normal. Y que tenías cuidado. Entonces, oye, te hacía fuerte, el dolor te hacía fuerte. Y entonces, claro, y me dice mi madre, ¿qué va? Si el patio es pequeñísimo, dice, es como esta habitación. Y digo, ¿y cómo cabía allí eso? Es imposible, claro, yo lo recuerdo enorme y con eso puesto en el centro y había un árbol. Y ¿cómo va a haber un árbol? Hay una palmera gigante. Bueno, cosas de los recuerdos, ¿no? Sí, me gusta esto que dice Pepillo Grito, dice, la memoria dulcifica los lugares y a la gente. Normalmente recordamos las cosas mejores de cómo eran, pero por eso también son bonitos los recuerdos, porque luego también pues les damos un toque, ¿no? Lo dulcificamos. Dice Belkis. Pero sí es verdad como los mitificas. Yo también recuerdo que cuando era pequeña teníamos un muro que jugábamos ahí, al lado del garaje, jugábamos a que lo escalábamos y era como el típico el muro inexpugnable que te parecía la fortaleza. Y cuando volví pasados los años era un muro que me llegaba a mitad del pecho. Y a mí me parecía una cosa realmente que nunca podías llegar arriba, ¿no? La infancia es poderosa. La infancia... Y luego hay que perder la vergüenza de la infancia. ¿Sabéis que yo fui compañero? Fíjate lo que es la vida también. Compañero en el cole de Mónica García. Esta diputada de Podemos, de la Asamblea de Madrid, que curiosamente luego se metió en política, es un cerebro, es una eminencia. O sea, era la número 1 en el cole, la número 1 en deportes, la número 1 en matemáticas, la número 1 en todo. Rubia, mona, era una tía increíble, una tía estupenda. Esto cuando éramos chiquitines. Y con los años se hizo anestesista, muy buena, número 1 de su promoción, una tía con una carrera muy brillante, y después cuando irrumpe Podemos y tal, y entonces se empieza a hablar de sanidad, se mete en movimientos sociales, no sé qué, bueno, termina en la asamblea, sigue siendo todavía profesional anestesista y además pide como bajas de estas que se va al hospital porque siempre necesita estar en el hospital. La veréis de vez en cuando en televisión, es brillantísima, brillantísima. Está en Más Madrid ahora sí. Y era mi compañera de mesa y nos llevamos súper bien. Bueno, me rompí una muñeca. Me lanzó por las escaleras. No sé qué le haría, pero me lanzó por unas escaleras y me rompió. Algo harías. No sé si esto deteriora su vida política, pero hay que contarlo. Gateando entre las piernas también ahí. No, esto ya era un poco más mayor, ya no me atrevía a eso. Pero con Mónica se casaron varios en el patio. Y luego ella les perseguía y les caneaba. Y les pegaba unas zurres que te pasas. Pero Mónica... me hacía... yo era muy mal estudiante, siempre fui un estudiante horroroso, por eso dejé la facultad y, bueno, una cosa horrible. Pero cuando era pequeño era todavía peor estudiante y Mónica García una vez me empezó la profesora a preguntar mesa por mesa a pedir los deberes. Y entonces yo no los tenía y nunca los tenía hechos. Y entonces me miró y me dijo, toma, utiliza los míos que yo siempre los tengo. Y me dio sus deberes. ¡Qué fuerte! Vamos a llamar a Mónica. ¿Tú crees que igual está trabajando, estará haciendo cosas de la asamblea? No sé qué tal es. Cosas de políticos. Sus cosas, vamos. Sus cosas. Por cierto, ha sido su cumpleaños hace poco. Pero bueno, podemos llamar, ¿no? Podemos llamar a los amigos, se les puede llamar. Pero... sí, amigos, el paso del tiempo. La infancia. La infancia, dice Mercedes de la Fuente. Es la privatización, amigo. El director general... Un sí. audio, pero ahora igual está en alguna asamblea, en alguna cosa de esto, porque yo llamo ahí, rompo en la vida de la gente y la gente está trabajando. La gente tiene vida y trabaja. No, pues no. Pero contra la virtud de llamar a deshoras está... No, contra el vicio de llamar a deshoras está la virtud de no coger, de no descolgar. De ponerlo en silencio. Sobre todo si te llama Fernanda Berlín. Claro, si te llama Fernanda a estas horas ya sabes que tienes ahí... No, pues no nos coge Mónica, pero sí, la infancia. Pipitas, ese era yo. Pipitas. Dice, qué tierno, las niñas mayores dándote las pipitas peladas ahí. Sí, yo buscaba protección en las niñas.
La verdad es que las mayores no me solían hacer mucho caso, también te lo digo. Así igual cuando era más pochocho, más... A mí por ser pequeñajo, siempre sí, tan pero- pequeñita, porque siempre en todos los grupos era la más pequeñita, sí, a lo mejor pues pues lo típico, ¿no? Que hacíamos quedadas porque los padres también tenían hijos y demás, y me pasaba lo mismo. Los mayores y las mayores siempre me querían acoger como si, y jugar conmigo como si fuese su bebé. Y yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Es como, cuando Perdona, eres eso en tu caso, a mí no Ay, tenía perdón. que ver con eso, era mi No, atractivo claro, natural. que te pelen- Mi magnetismo. Claro, te pelaban las pipas por tu magnetismo. Ya entonces eras un icono pop, ¿no? Era un icono pop. Está feo decir lo esa hacía- frase, no, te pelaban pero es las que es pipas. Pero es que yo lo veo bonito, pues te cuidaban, joder. Y Me hacéis pasar a mí unos me momentos. encantaba que me cuidasen. No, hombre, Yo a me mí dejaba obviamente cuidar. me encantaba, vamos que si me gustaba, te diré. ¿Te pegaban allí las pipas? algo se ha quedado, claro, algo se ha quedado ahí en mi cerebro Sigues anhelando ese marcado. momento. Total, Y lo quieres total. aplicar a tu... A mi vida, yo eso ya se ha quedado ahí registrado. No, yo luego en el cole me pasó también una cosa muy muy rara. Yo fui a una clase después en la que había mucho chunguillo. Mira, Ay, pobre. Mónica García. ¿Qué pasa, Fermi? Ay, qué susto me has dado. Qué ímpetu. No sé, ¿me lo has dado tú? ¿Si me has llamado? Qué ímpetu mañanero. Te he llamado, pero estás en directo. Cualquier cosa que digas en este momento, que sepas que... Amigo. ¿Puedo contar lo de los deberes? Es que estaba contando eso. Ah, vale. Estaba contando eso. Digo, también, no sé si frustra tu carrera política, pero también he contado que me rompiste una muñeca. Bueno, fue en diferido, ¿sabes? Fue una maniobra de estas, de una caída en diferido. En verdad no fue culpa mía. Fue un incidente, pero luego... No, estaba hablando de la infancia, de la juventud y cuando éramos pequeños. Entonces he contado que sí, que me pasaste los deberes. ¿Dónde te hemos pillado, Mónica? En la Asamblea de Madrid, estamos a punto de empezar el pleno. Como ves, no respetamos ni los procedimientos ni la amistad. O sea, aquí rompemos todo tipo de... Pero... Ah, amiga, sí. ¿Y vais a entrar en el pleno ahora? Hemos visto una intervención tuya, por cierto, que está súper viralizada. Has tenido 3 o 4 últimamente, no voy a decir nada, pero eres una estrella en ascenso. Y me parece que por estrella no me encuentro, pero bueno, he decidido lanzarme a hacer vídeos y a contar las cosas así un poquito más en directo. Ya, pero... Tiene su recorrido, ¿eh? Tiene su gracia. No, sí que lo tiene. Pero te hemos visto ahí. No, y estábamos recordando cosas de la infancia. Entonces he dicho, vamos a llamar a Mónica, que seguro que la pillamos en algún sitio inconveniente. Y por eso hemos... Pues no, depende cómo se mire, puede ser conveniente o inconveniente, según lo que consideres que es la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal estáis allí en la Asamblea? Porque hemos visto también que se os han metido unos cuantos zorrocotrocos y así un tantito ultras y luego el resto de las cosas que tenéis, ¿no? Bueno, yo es que he llegado a la conclusión de que aquí en la Asamblea de Madrid, que es un sitio que no se... O sea, que casi no se escucha lo que hablamos y no se escucha porque llega a la conclusión de que aquí hacemos política de tercera regional, ¿no? Aquí solo salen cuando la señora Ayuso dice una barbaridad, cuando los de Vox traen una cosa del medievo, en fin, cuando salen cosas que son, digamos, anécdotas, ¿no? O sucesos políticos. Pero como no traen leyes, nuestras leyes no las aprueban y realmente no hay una actividad legislativa, pues aquí no hacemos política, aquí hacemos otra cosa. Entonces eso hace que tengamos un nivel político bastante bajo dentro de la Asamblea de Madrid, ¿no? Porque en el Congreso también tienen también hay mentiras, hay datos falsos, hay, digamos, barbaridades, pero bueno, por lo menos hay un nivel legislativo, que es al final lo que hemos venido a hacer. Como en la Asamblea no hay eso, pues yo he decidido que aquí realmente no estamos haciendo política de la buena. O sea, y entonces te has entregado a la viralidad. No, pero la viralidad lo he visto por intervenciones tuyas en el Parlamento, o sea, que han sido bastante bien destacadas y me gusta mucho cuando nos encontramos en alguna tertulia. Mónica se hace la despistada, como si no nos conociéramos. Digo, pues no. Eso no es verdad, y lo sabes. Que te he visto ignorarme. Oye, pero que no vale que la audiencia te reconozca porque me rompí la muñeca, que estoy viendo que están poniendo en el chat. Sí, además, claro. Digo, tú recuerdas con más cariño lo de los deberes que lo de la muñeca. Totalmente, y además he dicho que eras la número 1, la que mejor hacías deporte, la que más estudiabas, la que tocabas el piano súper bien y que por cierto no sé si sigues tocando. Rompía muñecas, sí. Y luego en un incidente poco... Creo recordar que es porque nos quitaste la pelota. Creo recordar, pero no... Ah, ¿te acuerdas? No me acuerdo realmente. Espérate que he contado también que varios compañeros se casaron contigo en el patio. ¿Esto es cierto pero eso ya éramos más pequeños o esto forma parte de mi memoria?
creo que nos casábamos un poco todos con todos. No había parental, No, perdón. entonces creo que había un poco de... Nos casábamos todos con todos. Sí, Yo a esa edad no recuerdo en el ninguna boda. pasillo, Yo no sí. me casé con nadie. O sea, a esa edad yo no lo recuerdo. Tú igual tenías... Te casamos. Claro. No te enteraste, pero te casamos varias veces. ¿Me casasteis? Perdona. En esto- el patio alguna vez te casarías, seguramente. Sí, sí. Bueno, no no lo- pasabas desapercibido en el cole tampoco, ¿eh? Sí, pero no sería por mi... Bueno, sí, por mi hercúleo cuerpo y mi belleza natural, pero esto es algo que ya saben. Soy un icono pop. Por tu proyección periodística. Claro. Que todavía no sabíamos que la ibas a tener, pero apuntabas maneras. Claro, dice Belkis, desde Fer ya eras poliamoroso, desde pequeño, Fer, eso, sí. un vanguardista. Sí. Bueno, Mónica, que te quiero mucho, que cuídate mucho, que vaya muy bien hoy tu sesión parlamentaria, que te seguimos con mucho interés y con mucha curiosidad. Y con mucho Venga, agradecimiento por haberme pasado de los deberes. Eso nunca se olvida. Eso es una deuda que queda ahí pendiente para el futuro. Un besito y Un feliz besito. cumple, por cierto, que ha sido hace poco tu cumple. Feliz Ha sido hace cumpleaños. poco, sí. He cumplido 30 tantos, ya sabes, como Sí. tú. No, yo es que voy para atrás, yo soy Benjamin Button del periodismo. O sea, estoy en decrecimiento. Un besito, cuídate. Chao, adiós. Pues sí, así es la cosa. Y así un día llegas y miras para atrás y ha pasado toda la vida. Y descubres que te habías casado unas cuantas Y veces en ahora el patio me he del casado colegio. unas cuantas veces. Esto me ha sorprendido. Me dice que me Las habían historias del patio del colegio. casado. Me habían casado sin Igual te saberlo. casaste y no te acuerdas. Dios, tengo que recuperar la agenda de contactos de aquella época. Nunca sabes. Me nunca parece sabes. muy curioso lo de nos casábamos. Yo no lo hacía. ¿No? Pero hacíamos bodas. Yo recuerdo bodas oficiadas. Gracias. Lo que no recuerdo es haber estado involucrado en ninguno. ¿Oficiadas? Sí, o sea, se ponía uno y entonces yo os declaro marido y mujer, tal, ya tengo novia. Y entonces iban gritando por ahí. Ni besos ni nada. Una cosa casta. Estamos hablando de 7, 8 Sí, luego años. no te volvías a hablar, ¿no? Estabas casado, Claro. pero no te volvías a dirigir la palabra. Claro. Pero así, Mónica García, sí. No, la verdad es que es una política... Es una número uno. Es una de las tías más brillantes que yo conozco y la ves hablar en la asamblea y es ingeniosa, es lista, es muy da gusto, la verdad, ver políticos así. Y a mí me sorprendió mucho y a todos los amigos, así un poco del círculo de amigos, nos sorprendió mucho de pronto cuando se lanzó a política y decía, ya, pero es que alguien tiene que hacer algo, es que las cosas hay que hacerlos. Ella estuvo muy significada en la defensa de la sanidad pública, en los movimientos de defensa, en las mareas de defensa de la sanidad pública y por eso pues tiene... Sí, sí, Que es así. demostraron que se podía hacer política de otra manera. Bueno, y ellos consiguieron frenar todos los intentos de privatización de la sanidad pública madrileña y con todos estos movimientos de marea, un montón de médicos así, sí, sí. Y de Capitán Videoforum, Fer haría de reverendo en las bodas. Es que yo ese es el recuerdo, yo no recuerdo que me casasen, pero sí recuerdo haber oficiado alguna. Qué atrevido. Sí, sí, yo soy como Leo Bassi. ¿Sabéis que Leo Bassi en su iglesia patológica casa gente de todo tipo? Porque como la patología es una religión verdadera, pues lo que prima es el amor frente a los convencionalismos. Y entonces casó una mujer con su perro hace poco. Y ha casado también, bueno, pues todo tipo de familias que se quieren casar y entonces oficia ahí todo, pero además todo muy sentido y todo muy solemne. Cosas de estas, sí. Así con los patitos. La iglesia de la patología, que está ahí en Lavapiés, os podéis pasar un domingo y de verdad es muy divertido, es muy, muy interesante. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosa más tenemos pendiente? ¿Alguna anécdota de vuestra infancia? ¿De la mía? Aquí estaban contando algunas anécdotas de la infancia. Estaban contando algunas cosas. María de los Cascabeles. No sé. A ver. Dicen más esto. Bueno, pues nada, oye, si no queréis contar nada, nos vamos. Qué gracias. Que mañana más. ¿Sabes qué pasa? Que mis recuerdos, en realidad yo creo que entre mis recuerdos de la infancia creo que hay gran parte inventada. Cosa que me da igual, porque, bueno, pues como lo he idealizado todo, entonces no estaría diciendo la verdad del todo. ¿Qué te has inventado? Tú te inventas cosas, ¿sí? En general. No, a ver. No sé, pregunto, me has dejado así. No, pero como tengo tan mala memoria, pues tengo, o sea, hay recuerdos que tengo de la infancia que yo creo que, bueno, que la mitad Novelados, de la historia ¿no? en realidad me la he inventado o la he soñado. Mira, dice también el conde de Montecristo, a mí me echaron del cole porque me pegaron un puñetazo en el ojo y le expulsaron una semana a él y a mí. Y luego dice, y lo antes de los 6 años todo recuerdo es reconstruido. Perdona, lo de las pipitas no es reconstruido porque me lo han dicho a mí, que me lo han Claro, dicho pero en mi realidad y luego también hay reconstruido por muchos mi madre. Yo recuerdos sí me que acuerdo, los tienes porque te los han contado tus padres, Sí. ¿sabes?
tus padres o quien fuese, pero... No, yo recuerdo, aquellas mayores del cole que me pelaban las pipitas. A veces me viene a la cabeza. Veces me viene a la... Eso no lo recuerdo, pero por lo visto de pequeña me tragué un peine y fue muy dramático. Y esto, claro, son cosas que me han contado mis padres, pero yo ni me acordaría porque era muy pequeña. Pregunta escolástica. Oye, ¿con qué canción presentaste a Donald Trump hoy, Fernando, que la necesito para un temilla personal? Escolástica, es el vídeo que ha tuiteado Donald Trump. Era la música, es una pieza clásica, pero no te sé decir en este momento el nombre porque era el vídeo que ha tuiteado Donald Trump. Dice, las imágenes que tienes, dice Hilo, no son reales, es verdad. Dice, ostras, dice José, yo le puse... Hombre, pero hay ciertas imágenes que sí, es verdad que parte de los recuerdos son reconstruidos, pero yo sí recuerdo la imagen de quedarme atrapada en el ascensor. No recuerdo ni qué pasó, pero esa imagen de yo muy pequeñita, con las paredes metálicas de aquel ascensor, no se debía tener 2 o 3 años, y sí es una imagen que recuerdo. No recuerdo nada más, no recuerdo ni cómo salí, ni lo que duró, pero sí recuerdo esa imagen. Mira, y dice José, yo le puse la rueda de la bici a mi hermano pequeño y se me olvidó atornillarlos. Lo que sucedió después no te sorprenderá. Ahí te falta, abro hilo. Es maravillosa forma de abrir el tema, sí, me imagino. Yo con la bici me caía mucho, me pegaba unos buenos porrazos. Me gustaba a mí mucho. Tenía una bici amarilla con pegatinas de Camel Trophy, con 3 faros colocados así, todos como si fuera un todoterreno de Camel no Trophy. Tenía faros. Yo le puse 3. Con una pila y un mecanismo, una dinamo y luego una buena pila y no existían las luces LED, que eso habría llenado el... Sí, era un poco raro, era un niño raro. Yo recuerdo que... Un poco ET, ¿no? El niño pipas. Un poco bici de ET. Sí, un poco bici de ET. Me gustaba a mí mucho irme de exploraciones. Hicimos una expedición al río Alberche y con unos amigos y entonces nos fuimos ahí 2 días a acampar por el río con las bicicletas y hacíamos pruebas y tal, y entonces hicimos un folleto y todo para intentar seducir a otros alumnos que se quisieran venir con nosotros a explorar. Fue muy divertido la vida que va pasando. Mira, dice por aquí, están hablando además de las cosas que les pasaban en el patio del colegio. Dice Inmico, yo recuerdo una profesora que cada vez que nos veía jugando con los chicos venía a separarnos diciéndonos que nos iban a hacer daño. Dice, y eso que les sacaba una cabeza a la mayoría. Bueno, Pai, que te tienes que marchar, Sí. Que mañana hablamos. De acuerdo. Agradezco mucho, como siempre. Y ahora ya tampoco vamos Un abrazo a toda la resistencia. Un besito, Pai. Bueno, seguimos aquí en la cafetera un poquito más. Que seguro que hay algunos recuerdos que tenemos que... Había otra cosa que estabais diciendo. Dice, no os preguntáis qué recordarán vuestros hijos porque nuestros recuerdos suelen ser momentos muy sencillos, nada especial, al menos en mi caso, dice Ramón. Dice, ¿qué recordarán ellos? ¿Una cena? ¿Una tarde jugando? Los recuerdos esenciales. Yo le pregunté a Fer si se lo he preguntado alguna vez. Una historia muy bonita. Ángel dice, en el colegio estaba enamorado de la hija del director del colegio que venía a mi clase. El colegio terminó y con el paso del tiempo nos reencontramos. Ahora es mi mujer. No me casé en el patio del colegio, pero sí después. ¡Guau! Una pasada. ¡Guau! Angelito. Angelito, que es como se llama en... No, pero es que... Además es que me parece... O sea, lo que más difícil me parece de esta historia es que os reencontraseis. ¿No? Porque de la gente del colegio es muy difícil que te vuelvas a encontrar o que mantengas el contacto, ¿no? Igual recuerdan de nosotros un día que nos abrieron la puerta del baño y nos pillaron haciendo caca, dice Ramón. ¿Sobre qué recuerdan los niños? No, lo que sí me fascina en esta... Ayer intenté ordenar las fotos que tengo en el disco duro. No sé cuántas habrá, 10.000 fotos, 15.000, 20.000 fotos. Y veía, claro, toda la infancia del pequeño Fer hasta nuestros días así en diferentes momentos. La cantidad de fotos, de recuerdos que guardas, claro, antes como solo disparabas 36 fotos y encima te valía una pasta revelarlo, pues y algunas no salían. Guardabas, pues sí, aquí unos álbumes familiares, pero hacías fotos en vacaciones. Ahora es que hacemos fotos constantemente. Tenemos infoxicación de recuerdos. De fotografía. Y de hecho pensaba, digo, ¿cómo ordeno yo esto? Porque no hay manera de ordenar, es que son tal cantidad gigante, tan bestial, digo, no hay un algoritmo. Pero claro, ¿qué lo ordenas? Por años, por temas.
Digo, porque claro, por ejemplo, amigos, ya, pero es que amigos, es que han pasado un montón de amigos. Amigos antiguos, amigos nuevos, amigos modernos, ya, y cuando lo tenga que buscar... Y luego, claro, como las vas volcando, no todas están rotuladas. No puedes buscar por nombre de quién sale en la foto porque no tienen título, o sea, tienen un número. Es una manera de... Voy a necesitar un organizador. Un bibliotecario que me haga un motor de búsqueda o algo. Pues claro, porque dices, por otra parte, ¿para qué acumular recuerdos? Bueno, para nosotros, para ti, para mí es importante acumular recuerdos, porque si no, no nos acordamos. Al menos, ¿no? Y verás la foto y dirás, jo, qué guay. No me acordaba de este momento. Cuando se me olvida algo... Luego hay fotos que es mejor tirarlas a la basura. También hay que decirlo. Total. Claro. O a la papelera del ordenador. Porque yo, por ejemplo, me pasa con las fotos de Twenty, que Twenty ya no funciona. Y entonces te daban la opción de descargar las fotografías para tenerlas y demás. Lo hice, pero claro, me pongo a ver eso y dije, claro, la adolescencia de María. La adolescencia de María. Y horrible. A ver, me producía cierta ternura porque digo, es que me lo estaba pasando muy bien en ese momento. Entonces ahí guay. Pero ¿qué pintas? Dice, puedes organizar las fotos metiéndole los datos en los metatags. Ya, o sea, Pepillo Grito. Lo que pasa es que para eso necesitaría miles de horas, porque son miles de fotos. Entonces tendría que ir uno por uno metiéndole datos en el metatags, pero... Yo creo que se puede hacer, hay maneras de automatizarlo. Seleccionar un montón y metérselas a todas. Esto sí puede. Y también hay una para cosa eso las meto en una carpeta y ya está. Es que no sé cómo se llama ahora mismo, creo que es un script, pero... puede ser, igual la gente que sabéis informática. Yo recuerdo que por ejemplo, para un trabajo de la carrera, el trabajo de fin de carrera, tenía que descargar muchas portadas para analizarlas. Bueno, pues claro, yo no lo podía hacer. Bueno, pues me lo consiguieron automatizar y en media hora conseguí todas las portadas de como 5 años o 6, y además ordenadas. Por eso te digo que sí que hay una manera de hacerlo. Tenemos que consultar a nuestros informáticos. Sí, no lo sé. Dice, uno de mis recuerdos de pequeño más especiales jugando a rol con mi padre. Dice... claro, en Android no lo sé, pero en iPhone automáticamente también te sacan las caras de la gente que aparece en ellas, dice Raúl. Es verdad, esto te lo hace el iPhone, pero, hostia, es que esto da un poco de miedo, ¿eh? Pero es verdad, oye, eso sería una manera sencilla de organizarlas. Pues si lo hace el iPhone, supongo que existirá una aplicación que te lo haga con tu archivo de fotos. Que te diga, todas estas son de los mismos, todas estas de los mismos, todas estas... Lo que pasa es que no siempre es muy certero, pero mayoritariamente aciertan. Sí, pero es mira, verdad, sí que está dicen bien. que además hay programas que te lo renombran todo. Mira, dice, si te fías del gran hermano, Google te detecta las caras y te mete en los tags de quién está en cada foto. Google Fotos te ubica las fotos sin estar geolocalizadas, da mucho miedo. Qué fuerte esto también. Y también reconoce caras, objetos, sin necesidad de meter los tags, dice Capitán Videoforum. Ostras, pues claro, lo que pasa es que las tienes que subir a la nube. No tengo nada especial, también es verdad que te puedes hartar a verme caminando por la calle. O sea, tampoco hay mucha cosa. No he sido yo mucho de hacerme fotos. Pero así. ves, en esto se diferencian mucho, al menos en mi caso, la gente ordenada de la que no. Yo soy muy desordenada en ese tipo de cosas. Intento ser lo más ordenada posible, pero conozco gente, o sea, por ejemplo, tengo una amiga que además también le gusta mucho hacer fotos y es la persona, yo creo que mejor tiene ordenado su ordenador, ¿vale? Hola. Y María Galerías. Y en el tema de fotos es muy escrupulosa, fotos y vídeos, se va de viaje. Y en menos de un mes tiene que tener las fotos ordenadas, seleccionando y además borrando las que no tal. Entonces, claro, lo tiene todo hiper ordenado. Claro. Y claro, da gusto. Claro. Porque luego te pasa que a los años vuelves a esas fotos y sabes dónde buscarlas. Es que es muy difícil. Es que realmente... Lo que pasa es que yo creo que, al menos en mi caso, yo me dejo llevar por él por si acaso. Claro. Es que esta no la quiero borrar porque... Claro. Tal. Y cuando haces una serie de 4 fotos de la misma escena y dices, pero es que estás sonriendo y en esta tiene este gesto que es tan característico. Y, bueno, pues las dejo las dos, total, no ocupa... Y dices, pero es que luego todo eso hay que revisarlo. Sí. Y cuando las cortas, te ocurre un fenómeno muy raro, que... Cuando borras fotos, dices, joder, ¿y de esta serie solo hay una? ¿Que solo hice una foto? Y dices, no, es que es la primera vez que has metido orden y concierto. Que luego es verdad que no las vuelves a usar, cosas raras las usas, pero para cositas raras. Hombre, yo hay algunas, por ejemplo, que sí que las miro ahí. Por ejemplo, el viaje aquel que hice en un barquito, que quiero repetir porque es el mejor viaje que he hecho en mi vida,
que hice en un barquito en los canales de Francia. Y esas fotos las miro que es un barquito que te alquilan sin licencia ni nada. Y además está bastante bien de precio, está bastante asequible. Es como alquilar una caravana, o sea, no es muy caro. Pero tú vas por los canales libremente. Y uno de los viajes más increíbles, con paisajes más increíbles que yo he visto. Y esas las llevo. Llevo un porcentaje, no las llevo todas, pero llevo unas cuantas en el móvil, porque de vez en cuando estoy en alguna tertulia escuchando sandeces, hago y me pongo ahí y digo, ay, qué bonito aquel. Sí, el sur de Francia, y con sus arbolitos. También sirven para eso agua. los recuerdos, para refugiarte un poco en ellos y salir a veces del ruido. Mira, por aquí Lara Cor dice, yo tengo una amiga que tiene las carpetas clasificadas por exnovio. ¡Hala! Bueno, esa es otra, porque ¿cómo convives? Oye, esto es un temazo, Antes guardabas las fotos de tu pasado en una caja, o en casa de tus padres. Pero claro, a medida que te vas haciendo mayor, tienes que guardar tu pasado. Tu propio pasado lo guardas tú. Y entonces tienes... Hay gente que lo elimina todo, ¿eh? Pero no puedes borrar todo. Yo no soy así, porque al final es tu pasado. Tienes que convivir con él. Sí, pero en tu pasado sales haciéndole arrumacos a tu expareja, luego también a tu antes expareja, a tu anterior expareja, a tu pareja actual. Entonces los recuerdos son los recuerdos. Una cosa es en tu mente y otra ahí puestos ahí en esa caja. Yo creo que tenemos mirándote. Que convivir con ese pasado y bueno, y recordar que en su momento, bueno, pues era una buena idea. Claro, en aquel momento parecía una buena idea. Claro. Pero es verdad que dice, acumulas todo ese material ahí y luego pues borrar cosas y... Yo no, es que claro, borrar, dice, el pasado no se borra, el pasado está, lo veas o no lo veas, el pasado está ahí, las cartas. Tampoco te tienes que rodear en el pasado porque no avanzas, pero sí, hay que convivir con ello. Pero bueno, hay gente que sí que es más radical. Claro, pero es que esto, vamos a ver, hay una complicación que es, en el hogar, en cuyo caso tu pareja actual... Bueno, puede haber o no debate. Hombre, no vas a poner eso. una foto de tu ex de en tu ex casa. En la casa. ¿Mantendrías una foto de tu ex en casa? Dice, no, es que nos llevamos bien, ya, te llevas de puta madre. Esa foto fuera, se vale. No. Dice, pero bueno, oye, a mí esas cosas nunca me han importado. A ver si es artística. Nada, a mí no me importa nunca, absolutamente. Además me da igual, o sea, es que entiendo que la vida es la vida. Pero esto es peor. En las redes sociales. Porque tú de pronto cambias de pareja y dices, no, pero es que yo tengo ahí subido a Facebook todo mi pasado. Dice, y lo tengo visible. Dice, y ahora ya tengo otra pareja, pero si vas para atrás estás viendo ahí todo el paso, la sucesión de parejas. Tic, 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 o la sucesión de vidas, o la sucesión de viajes. Dice, hombre, yo no he subido nunca muchas fotos así tan personales, tan íntimas. Pero hay gente pues que lo ha tenido. Dice Angélica, borrar es sano, eliminar recuerdos, olvidamos por salud mental. Dice, pero... Pero realmente no olvidas. Quiero decir... O sea, entiendo el mecanismo, ¿no? Porque o sea, además es un mecanismo de autodefensa y lo entiendo perfectamente, pero en realidad luego con el paso del tiempo te das cuenta de que en realidad nunca lo vas a olvidar porque es que es parte de tu pasado, ¿no? Y yo creo que también renegar del pasado tampoco te hace mucho bien. Pero, por ejemplo, tenerlas en las redes sociales tampoco tiene mucho sentido. Ya, pero te vas a poner a eliminar fotos. Yo no sé. ¿No vas a dedicar tiempo a eso? No lo sé. Dice, ver las fotos de lo que te ha llevado a ser lo que eres no debería estar mal, salvo que te avergüences de lo que eres, dice Pedro Pranz. Es verdad, el pasado es el reino del fragmento. Bueno, yo es lo que decía con las fotos de la adolescencia. Pues a ver, están ahí, así eras, y te lo pasabas muy bien y disfrutabas. Y a ver, y también es normal que vayas evolucionando, ¿no? Pero vamos, no las tendría las fotografías en mi casa, ¿sabes? Dice Lara, yo me di cuenta que tengo fotos en la Torre Eiffel en Facebook con 2 ex. Dice, ¡Ostras! Eliminé todo, ya no subo fotos personales. Claro, porque puedes haber ido 2 veces a la Torre Eiffel. 2 escenas de amor en la Torre Eiffel. Va siendo hora de ir borrando. Puedes hacerte un psicoanálisis con tus fotos del pasado. Sí, porque como decía Sabina, allí donde fuiste feliz, ¿cómo era aquella frase? Allí donde fuiste feliz no debes volver o algo. Esto lo sabría mi amigo Nico, se sabe estas... Allí donde algún día... Ay, Nico, peligro. Sí, vamos a llamar a Nico, porque esto me lo tiene que refrescar. Es que Nico se sabe todo el refranero español. Hay una sabiduría popular ahí concentrada, pero Nico se lo sabe. A ver si le pillaremos ahora en alguna reunión, pero... ¿Cómo son los ejecutivos? Están siempre tan liados. Pero a ver si... ¿Cómo era, Sabina? Es tal cual lo has dicho, dice Belkis. Allí donde fuiste feliz no debieras tratar de volver.
Sí, es algo así. Porque en algún momento dejaste de serlo. No, porque nunca puedes ser feliz 2 veces en el mismo sitio. No trates de recuperar ese... Y dices, no, pues es que yo como fui con aquella pareja a ver los mejores atardeceres de, yo qué sé, de... No es que no me atrevo a decir ninguna provincia para que nadie se ofenda. Pero, ¿y ese atardecer en Valladolid? Ahí en los campos de Valladolid. Y dice, pues allí donde fuiste feliz no... Mira. Buenos días, Nico García. En el coche me pilláis. ¿Qué está pasando? Que teníamos una duda. ¿Cómo era aquella frase de Sabina que decía, allí donde fuiste feliz? Esto hay que decir que Esto ya ha pasado, el director de la cafetera está perdiendo un poco, en fin, memoria, porque esta llamada ya la he recibido más veces. La frase es, en Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Vale, en Macondo comprendí. Sí, es que ahora mientras lo estabas diciendo he recordado que esta llamada ya te la hemos hecho, pero somos como un programa de estos de televisión. Igual puedo grabar la respuesta, o sea, grábala y cuando como la pregunta es esta, ¿vale? Pues tú cuando te llegue la pregunta, pues ya pinchas el corte y ya está. Lo voy a hacer como con el nombre de Grieta Thunberg, que nos cuesta tanto pronunciar y lo hemos puesto como en un audio que pulsa un botón y suena. Pues con esto va a ser igual. Bueno, que solamente te molestaba para eso. Gracias. Nada, que vaya bien. Hasta luego, cafetero. Sí, en Macondo comprendí que allí donde fuiste feliz nunca debes tratar de volver. Algo así. Vivir con permiso. Sí, es que está... A ver si me falla la memoria a veces. Luego ya lo he oído, mientras estaba llamando, digo, yo creo que esto ya se lo hemos preguntado en antena. Pero estas cosas, sí. Bueno, pues así vamos llegando al final de nuestras vidas. Sin memoria y con muchas fotos en el disco duro. Joder, ahora me has estresado un poco. Que tienes que ordenar el disco duro. Bueno, primero tengo que encontrar la cámara, porque soy muy desastre. Y la tengo perdida por la habitación. Y además también, que es lo que hablábamos además el otro día, joder, es que teniendo el móvil puedes hacer fotos muy chulas. Y no pesa tanto, pero es verdad que mola recuperar la cámara. Y aparte de eso, tengo un disco duro que es que hace que no lo abro muchísimo tiempo, que es que no sé ni lo que habrá. Y luego fotos que además me apetecía recuperar para ordenarlas. Pero no tanto de recuerdos, sino fotos bonitas. Y las fotos de recuerdo yo creo que ya las voy a dejar en el cajón desastre. Sí. En fin. Bueno, Lara está todavía analizando el tema de París y los ex. Dice, es que París es muy típico. Dice, vivía en Reino Unido muchos años y a veces hacía el viaje a casa en tren pasando por París. Y caí en la trampa con los 20 y pocos. Dice Lara, que caíste en la trampa de publicarlo, ¿o qué? Dice, pues yo fui feliz las 2 veces. Dice Lara, claro, es que en París se puede ser feliz muchas veces. A mí me gustaría volver. Porque de hecho estuve pero con 13, 14 años y me gustaría verlo ya más de adulta. París es un planazo. París siempre es un planazo. Sí, la verdad es que es un... ¿Quién me dijo el otro día? Me dijo, yo voy una vez al año a París y pensé que era broma y era verdad. Y dice, no, si pillas los billetes con mucha antelación, dice, te sale... Claro, lo París caro es una ciudad súper cara en realidad, pero es verdad que con amigos allí... Lo caro es el allí alojamiento, ¿no? Claro, pero me lo decía teniendo amigos allí. Me decía que se quedaban alojados en casa de unos amigos. Pero sí. Sí, y puedes hacer un plan alternativo en París, o sea que no tienes que gastarte muchísimo dinero, o sea, a ver, algo de dinero sí, pero luego lo hablaba además es oyente de este programa con una amiga, y Marina, y dice, joder, yo llevo allí viviendo muchos años y tal, pero es verdad que, joder, veniros, porque además hay muchos planes alternativos, no tienes por qué irte, ¿no?, a un restaurante hipercaro y demás. De hecho, yo recuerdo cuando fui, la vez que fui, recuerdo andar muchísimo y sobre todo aprovechar los parques, tirarte en el parque a comerte un bocadillo, lo que sea, y quedarte allí pues echándote tu siesta y demás. Estaba muy guay. Mola mucho la vida que se hace en estos países, en estas ciudades europeas, la vida que se hace en los parques y no sé, la gente es muy sofisticada. Yo lo veía en Reino Unido. Son todos tan cosmopolitas. En cuanto salía el sol, muchísima gente, ¿no? Ibas a algún parque y demás que te pudieses ahí tirar y se llenaba, se llenaba. Bueno, pues sí, gracias a Dios tengo todas las fotos en el blog, en Instagram, en pendrive, dice también, y Pepito Grillo también. Cuando encuentre curro ahora para llevar a mi pareja de vacaciones a París sería mi 3ª vez, mi primera vez acompañado, dice Pepillo Grito. Pues, bueno, seguro que... Todos a ordenar vuestras fotos del disco duro.
Venga, Inés. Que nos vamos a marchar, nos quedamos pensando en el pasado, en las fotos, en los reyes del fragmento y mañana volvemos aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Gracias, Mary. Gracias. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía. Nos vamos, mañana volvemos. Adiós, hasta mañana. Walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word, better and louder than lies that I have heard. Spirit leads and the Spirit sings. Let me keep in step with every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dreams. Oh, oh, you pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free. You pick me up so easily. I know the way